Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy voy a grabar un pequeño videíto. Hermano, porque no podemos dejar las cosas tiradas, y más en este tiempo tan difícil donde todo es oscuridad. Por eso la Biblia dice que a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nosotros tenemos que salir de muchos conceptos que tenemos, aún religiosos, para poder tener un encuentro con Cristo y estar listos para su venida. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Filipenses 3. Voy a leer desde el versículo 2 algunos versículos ahí y un pequeño comentario. Guardaos de los perros. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Miren, cuando él dice confianza en la carne, es confianza en la religión, en las obras religiosas. Mire, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Miren ustedes, el apóstol Pablo fue un hombre muy religioso. Ahí confiesa que él fue fariseo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, perseguidor de la iglesia, un hombre demasiado religioso. Pero lo tremendo es una cosa, que miren cómo es Dios y cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que llegar a tener para verdaderamente conocer a Cristo y conocer la salvación. Mire, la mayoría de las personas piensan que la salvación es por pertenecer a la mejor iglesia que existe en este mundo y hacer muchas, pero muchas cosas que están ordenadas y no fallar en nada para poder entrar al reino de los cielos. Miren, pero para poder entrar al reino de los cielos no es eso. Para poder entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios si no naces de agua y del Espíritu. Miren, para el Señor podernos salvar a nosotros, para Dios podernos salvar a nosotros, no pone a Cristo en nosotros, sino a nosotros en Cristo. ¿Ven? Porque si Dios pusiera a Cristo en nosotros, como estamos contaminados de religión y de falsos conceptos, pues eso no aprovecha. Pero como pone primero a Cristo en nosotros antes de ponernos a nosotros en Cristo, Él nos limpia, Él nos lava con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y ya quedamos listos. Quedamos lavados con la sangre de Cristo, estamos listos para comenzar la nueva vida en Cristo por el nuevo nacimiento. Miren, aquellas personas que son muy religiosos, que son farisaicos, ellos no han visto la luz, han visto muy poca luz, porque cuando una persona ve la luz de Cristo, queda completamente ciego a la religiosidad, a la justicia propia, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo confesó delante del rey Agripa que al pleno sol del mediodía él había sido rodeado de mucha luz del cielo e inmediatamente había quedado ciego por 3 días.
Aleluya. El Señor tenía que enceguecer a Pablo porque era un hombre muy religioso, enceguecerlo a esa vida vieja, enceguecerlo a esa religiosidad tan terrible, enceguecerlo a su propia justicia, a su propia forma de ver las cosas y llevarlo a la verdadera luz en Cristo. Él por eso dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, de la israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la carne, en cuanto a la ley, irreprensible, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Ven ustedes? Un hombre irreprensible en cuanto a la religión, en cuanto a la ley, pero tenía Dios que enceguecerlo a esas cosas para poderlo enviar a predicar el Evangelio, porque el Evangelio no son normas establecidas por el hombre, por la religión. El Evangelio es la gracia de Dios en Cristo. Aleluya. Miren que él fue enceguecido completamente. Y cuando un hombre ve la luz, verdaderamente la luz, él queda ciego a la religión, a las cosas de este mundo, a la justicia por la religión. Él decía, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida para poder ganar a Cristo. Miren, mis hermanos, el tema principal hoy es ganar a Cristo. Si no ganamos a Cristo, pues perdemos la verdadera vida. No perdemos lo que debemos perder para ganar lo que debemos ganar. ¡Aleluya! Hermanos, ¿ven ustedes? El que no ha sido cegado como lo fue Pablo es que no ha visto la luz, no ha visto mucha luz. La luz de Cristo nos enceguece a la religión, nos enceguece a la ley, nos enceguece al orgullo, nos enceguece al afán del dinero, nos enceguece a todo. Y por eso podemos tener un nuevo nacimiento, una nueva vida. Miren lo que les dije. La gran obra de Dios al principio en nosotros no es colocar a Cristo en nosotros, porque a nosotros nos enseñan que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces pensamos que Dios coloca a Cristo en nosotros. No, nosotros somos algo muy extraviado, algo muy engañado antes de conocer a Cristo. Así tengamos mucha religión. Yo era un hombre, por ejemplo, que me confesaba todos los primeros viernes. Yo iba a misa casi todos los domingos. Yo rezaba el rosario por las noches. Estaba lleno de religión, pero no conocía a Cristo en absoluto. Eso es lo que Dios hace con una persona, quitarle toda esa basura religiosa, enceguecerlo completamente a esas cosas y llevarlo a la luz perfecta de Cristo. Pablo fue tanta la luz que recibió, que fue más eficiente que los otros. Él escribió 14 epístolas. Él veía las cosas por el Espíritu. Él decía, la salvación es por fe para que sea por gracia. Porque no, es por fe para que sea por gracia, porque al que obra no se le cuenta el salario como deuda, sino como gracia. Y Santiago salió como... Alguno piensa que Santiago salió rechazando y diciendo, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Eso se lo predican a la gente. Y eso es palabra de Dios, pero hay que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque entonces eso rechazaría la gracia de Dios. Lo que pasa es que todo tiene que estar en su debido lugar. Y Santiago veía las cosas como la ve el hombre. Y el hombre necesita ver obras para poder creer. Pero el hombre espiritual cree sin obras. Cree sin tener confianza en la carne. Cuando el Señor pone a Cristo en nosotros, nos limpia completamente.
Él nos pone a nosotros en Cristo, perdón. Porque Él no puede poner a Cristo en nosotros sin haber sido cambiados, sin haber tenido un nuevo nacimiento. Primero pone a Cristo en nosotros para lavarnos, para limpiarnos, y luego nos pone a nosotros en Cristo. ¡Aleluya! Y si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Si hemos recibido mucha luz, ya la religión no nos interesa, porque nos ha enceguecido completamente. La luz es la que manifiesta todo, y la luz enceguece. Pablo testificó delante del rey Agripa: al pleno mediodía yo iba con carta de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocaban este nombre. ¡Aleluya! Pero el Señor se me apareció al mediodía y me cegó totalmente. Estuve 3 días ciego. Hermano, lo que hace Dios, primero tiene que enceguecer al hombre a las obras religiosas. Primero tiene que enceguecer al hombre a su propia justicia. Y primero tiene que poner a Cristo, primero tiene que ponernos en Cristo, para que seamos perfectamente limpios y poder colocarnos a nosotros en Cristo. ¡Aleluya! Miren, hermanos, cuando Dios nos coloca a nosotros en Cristo, ya nosotros no necesitamos más nada. Por eso es que Pablo podía decir que estaba totalmente crucificado en Cristo. Él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Hermano, lo único que les puedo yo decir a ustedes es que si Dios no nos enceguece a la religiosidad, si no nos enceguece al afán del dinero, si no nos enceguece a todas las cosas que aparentemente son buenas, porque, hermanos, lo que el Señor nos quitó a nosotros al principio, cuando nosotros nos hablaron de Cristo, fue el pecado. El pecado fue quitado, hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego, al transcurrir, hermano, nos empezó a quitar todo. Pablo dijo: yo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, todas esas cosas como tan importantes, que él era hebreo de hebreos, era irreprensible en la ley, y todo eso llegó a ser pérdida para él para poder ganar a Cristo. Y luego el Señor empieza a quitarnos todas esas religiosidad, porque lo que el hombre llama bueno delante de Dios es malo. Lo único bueno delante de Dios es lo que Él considera bueno. Y Dios encerró todo bajo pecado. Y todo lo encerró. Lo que Dios llamó bueno es su Hijo Jesucristo. No hay nada bueno delante de Dios aparte de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es lo único que Él acepta. Cuando usted sea presentado delante de Dios, si Él ve a Cristo en usted, usted es acepto, usted no será juzgado. La mayoría de la gente piensa que nosotros vamos a ser juzgados con el mundo. Jamás. Si usted tiene a Cristo, usted pasa derecho, porque es lo único que Dios acepta, su Hijo Jesucristo. Es lo único que vuelve a Dios lo que salió de Dios. Y esto es Cristo. Por eso Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, tengo que hacer los videos muy cortos. Pero fíjense en esto: si usted ha sido cegado a la religión, usted ha visto mucha luz. Pero si usted todavía está ligado a la religión, a nombres religiosos y a obras de la carne, mire, Pablo dijo: yo tengo de qué confiar. Si alguno cree que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire, Pablo le llamó carne a la religión. Eso es lo que les he dicho a ustedes desde hace mucho tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda. Yo no estoy diciéndole a nadie salga de su religión, pero sí deje de confiar en la religión. Confíe perfectamente en Cristo. Cuando usted se mira a sí mismo, a sus mismas obras, a su mismo comportamiento, a su misma perfección, usted todavía está ciego.
Eso no sirve para nada. Si usted se mira a sí mismo, aparte de Cristo, usted es un miserable, usted es un perdido, con todas esas obras, con toda esa obediencia, con toda esa religiosidad y con toda esa pertenencia a la mejor religión, y aún con el bautismo en el nombre que usted quiera. Porque es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero cuando Cristo está en nosotros es porque ya Dios ha colocado a Cristo a nosotros, nos ha colocado a nosotros en Cristo. Lo primero que Dios hace es colocarnos a nosotros en Cristo para que seamos limpiados de toda esa apariencia de piedad, de todas esas cosas. Y cuando ya hemos sido cegados a todas esas cosas buenas que nosotros llamábamos y quedamos únicamente en Cristo y no nos miramos a nosotros mismos ni a nuestra propia justicia, sino que estamos en Cristo y no nos podemos salir de Cristo, porque en el momento que nos vemos a nosotros mismos y no a Cristo y no en Cristo, estamos completamente perdidos. La salvación es Cristo. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.